Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10. Póngame acá el Johncito, por favor. 7:10 en la mañana, gracias. En esta mañana esplendorosa iniciamos ya la segunda hora de noticias. Ya con nuestras entrevistas y la opinión de nuestros entrevistados aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias a los aportes de nuestra audiencia, ¿no? Conectada como siempre, la inmensa audiencia que cada mañana se conecta con nosotros a través de nuestra transmisión digital en nuestras plataformas virtuales, tanto en Facebook cuanto en YouTube. No se olviden que estamos en internet por www.sonorama.com.es, en nuestras frecuencias en señal abierta, la tradicional señal de radio, que tenemos nuestra matriz acá en Quito a través de 103.7 FM estéreo. Bueno, el doctor Henry Cucalón Camacho visita nuestra mesa de trabajo, ex asambleísta de la República, activista político además. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto, bienvenido. El gusto es mío, gracias, muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes y quienes nos aprecian por esta señal. Gracias a usted por la gentileza. A ver, empecemos de lo macro para ir particularizando algunos elementos, doctor Henry Cucalón. Presidente Lasso está a puertas de cumplir 14 meses de gobierno. Ya pasó la barrera del primer año y a punto justamente de cerrar los 2 meses de su segundo año. ¿Se ve cambios, los cambios ofrecidos por el gobierno luego de su primer año y luego, por ejemplo, de las movilizaciones de junio? ¿Cómo le ve a usted, doctor? Un gobierno profundamente débil, que creo que no tiene iniciativa. Creo que en muchos casos opera reactivamente. Yo creo que el gobierno tiene el derecho a plasmar en democracia, dentro de un Estado de Derecho, cuáles son sus líneas de acción, cuál es su pensamiento, que fue el que finalmente el pueblo adoptó y respaldó en abril del año 2021. Una agenda que fue muy abierta, ¿no? Que fue muy pluralista, no sectaria. Eso fue lo que le dio el voto al presidente Lasso. No fue la propuesta original, inclusive de la primera vuelta. Ahí viene el tema del encuentro, alejado de todo tipo de sectarismo, con posturas muy, diría yo, de centro, alejado de cualquier extremo político, de extrema derecha, de extrema izquierda. Hemos coincidido todos ustedes, apartando el tema de salud, del manejo de la pandemia, eficaz, entre otras cosas. Ahorita veo cierta inercia y esta falta de, esta inacción de ellos poner en relieve cuál va a ser política pública, política económica, política social. Mire lo que conversaba hace unos minutos. Volvemos con estas noticias desgarradoras en cuanto al tema de las masacres carcelarias, que al fin de cuentas son responsabilidad del Estado. El gobierno a la cabeza, pero de todos. Y eso es lo que va a decir las cortes, eso es lo que va a decir la justicia. No son personas que están en la cárcel solamente como lo quieren poner algunos. Están en una dependencia pública, ¿no? Por tanto, es responsabilidad también del Estado. Entonces, me preocupa eso, tomando en cuenta de que después de los aciagos incidentes con marcos de violencia, que pueden tener supuestamente una legítima aspiración de que las cosas mejoren, pero cuando usted utiliza la violencia, desnaturaliza la protesta, que es válida, necesaria, con las cuales se han hecho grandes cambios aquí y en el mundo, ¿ya? Si el gobierno no redirecciona su posición, si no va hacia una amplia convergencia, yo lo que veo son meses, lastimosamente, un futuro como de agonía, como de resistencia. Y el país necesita es activarse bajo un liderazgo y una conducción de un primer mandatario. Yo le voy a... sobre la base que usted está diciendo, me gustaría conocer su criterio cuando el presidente de la República ayer, en una entrevista a un medio internacional, entiendo que le preguntan sobre coincidencias con otros sectores políticos o posibles alianzas, y dice, palabras más, palabras menos del jefe de Estado, mejor solo que mal acompañado. Mire, no vi la entrevista, agradezco por esa precisión. Si lo pensamos desde el punto de vista electoral y peor, teniendo en ciernes un proceso, no entendimos lo que está pasando en el país. Yo lo que me refiero es a la búsqueda de grandes acuerdos nacionales y que sean básicos. Yo no estoy aquí para vender humo y para decir que vamos a poner de acuerdo en muchas cosas. Eso es irreal. Pero la sociedad, el pueblo, necesita que haya esa madurez de parte y parte, de entender que hay que encontrar mínimos puntos en común. Puede ser el tema de la seguridad, que involucra un macro de política pública y de consensos básicos, así como en su momento el Ecuador
su clase política, los medios de comunicación, su pueblo, encontramos una salida en común como fue el proceso de paz con el Perú, que antes habían como 4 o 5 vertientes, donde nadie se ponía de acuerdo durante décadas, inclusive el dólar. El dólar es un contrato social no escrito que tiene el Ecuador, inclusive con su clase política. Entonces, a lo mejor el presidente quisiera pensar con esa teoría del solo mal acompañado o de pelearse con todos el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Asumo que se refiere a lo electoral. No creo que sea lo adecuado decirlo para encontrar ciertos objetivos básicos, mínimos, que son objetivos nacionales porque se necesitan. Y no estoy hablando solamente de mayorías puntuales en el Congreso de la República para una ley. Estoy hablando de tener ese mensaje propositivo, de poner las cosas sobre el tapete y ponernos a trabajar en base, Fabricio, de causas. Las causas engloban. A veces esa ideología, esa polarización que tanto ha señalado con tanta vehemencia esta mañana, eso es lo que nos aleja. Pero si tú encuentras causas, las causas están por encima de las etiquetas, Fabricio. Acotando a la referencia que hacía Fabricio respecto de lo dicho por el presidente de la República, no solo que dijo que prefiere estar solo que mal acompañado, también sostuvo que probablemente es un ingenuo que representa la ingenuidad de todos los ciudadanos ecuatorianos que aspiran a una oportunidad, a un empleo, que quiere avanzar y que está alejado de acuerdos políticos tras bastidores. Adicionalmente, que su gobierno es diferente a lo que ha sido el típico gobierno de los expertos políticos en el Ecuador. ¿Cómo leer y entender estas declaraciones del presidente Lasso? En la misma línea, yo lo que quiero comprender es que él está tratando de diferenciarse del politiquero, del amarrador o de los que reparten cualquier cosa para obtener objetivos, inclusive a nivel parlamentario, con entrega de prebendas, con entregas de cuotas. Sin perjuicio que hace unos meses le escuché que deberían los partidos políticos colaborar y hacer una especie de cogobierno con ministerios, etcétera. Pero declaraciones muy amplias, al día siguiente exactamente lo contrario. Pero reitero, si uno lo desentraña, eso va en contravía de lo que yo estoy proponiendo, que es una línea de objetivos generales sobre la mesa. Sobre la mesa. Uno de los temas, por ejemplo, que vivimos en el reciente paro que hubo, es que la sociedad tiene que comprender que a nadie le conviene que el Estado y por tanto los ciudadanos sean sometidos a ningún grupo por medio de la violencia. Debe haber un consenso básico sobre eso, y entre otras muchas cosas más. Entonces yo en ese sentido difiero en el criterio del presidente de poner la ingenuidad, es decir, yo no soy el politiquero de siempre, yo no me contamino con eso. Yo no soy un artista de la política, pues ni hago malabares, prefiero estar siempre, claro, eso es una línea comunicacional, del lado de la gente, de los que no sabemos estas artimañas. Yo tampoco ni me interesan el tema, pero creo que el pueblo necesita algo más que un bullet comunicacional sobre ese tema. Sobre todo porque el ciudadano lo que asume es que el gobierno como tal no está conectado, sintonizado con las demandas pero reales podría estar sociales. Conectado también con grandes grupos sociales, con sectores representativos de la sociedad, con maestros, con sindicatos, con empresarios. ¿Cómo también establecemos cuáles son los sectores representativos? Porque, a ver, hay también la eterna discusión, ¿no? Cuando hay gente que dice la sociedad civil organizada. ¿Cuál es la sociedad civil? La sociedad civil es usted, es Belkis, soy yo, Henry. Correcto, mire, si ya usted aparta a los partidos políticos, con críticas o no, es la razón de ser de la conducción entre el ciudadano y el poder público. O sea, en la para eso los concepción de la partidos. ciencia política, para eso sirven los partidos. Y de ahí viene el término de partidocracia. Claro. Que es un término utilizado en positivo en Europa originalmente. Pero aquí peyorativamente la Aquí, partidocracia. y algunos han no hecho, es negativo. han hecho, es el gobierno de los partidos. ¿Y qué prefieres? ¿El gobierno de un caudillo? La lógica es que nadie sea propietario del partido. Ahí viene la otra parte. Ya sin Pero la deja a un lógica es lado- que aquí los Sí. caudillos sí han sido propietarios de los Por partidos. supuesto, y hay que criticarlos y los dueños. Y si usted separa ya los partidos como interlocutores de una parte de la sociedad, si usted no ciudadaniza, por eso le digo, cualquier tema que represente a la sociedad, mire, la representatividad es muy amplia y no quiero hablar solamente de lo que se denomina una vez más, y a usted le gusta, Fabricio, los grupos de expresión, es quién representa a la sociedad, que puede ser desde una ONG, puede ser desde un sindicato, puede ser, yo lo hago más sencillo, desde un promotor comunitario, desde un líder barrial, todo el mundo representa, pero bueno, ya es algo, porque si usted se aparta y se encierra, y esto estoy hablando no solamente en el caso del primer mandatario, a quien desde ya le deseo éxitos. Necesitamos que él salga adelante para podernos mover como país, no podemos estar en la inacción. Y jamás, peor, tener algún tipo de conspiración o pensar
que el éxito de uno puede depender del fracaso per se de un gobernante. Eso es una miseria política que no se puede repetir. Pero si usted ya desliga todo del partido político, estos grupos, si usted también separa a la ciudadanía, que también de una otra manera se organiza, entonces ¿quién es tu contraparte? Entonces, ¿para quién es? Si no Fabricio, porque esto es una entelequia, pues decir, yo me refiero al pueblo, y como diría, no es de él, pero está el famoso libro, el pueblo soy yo, como dice en la novela de Pedro Orevera. Entonces no terminamos nunca. Si deslegitimas a todas las contrapartes, pues. Pero le voy a poner un ejemplo, tal vez el más reciente. El hecho de que a puertas de que se instalen las mesas de diálogo con el movimiento indígena, el presidente de la República plantea el supuesto financiamiento del narcotráfico. Lo dice, hace una afirmación contundente el presidente en 2 entrevistas, la una a Univisión y la otra al portal Infobae, ¿ya? Contundente, afirmación contundente del presidente. El narcotráfico financió las protestas de junio. Luego dice, en la primera entrevista, $15 millones. En la segunda, $20 millones. Aumentó 5 milloncitos más. Y después su ministro del Interior, frente a una pregunta que le hizo un colega a un canal de televisión, dice, bueno, estamos seguros, pero estamos pidiendo una investigación. O sea, cuando se le piden pruebas, dice, estamos investigando. ¿Cómo que era eso? A puertas de que se instale el diálogo, que felizmente ha tenido un primer, me parece, escenario favorable, que ha sido un primer acuerdo sobre un tema complejo que es el de los temas bancarios, ¿no? y crediticios. Alguien diría que las palabras fueron más allá de los conceptos, ¿no? Vieja frase de la política ecuatoriana. Otros dirían que es un acto deliberado, a puertas justamente de estas mesas de diálogo, después del sometimiento de una persona que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en la democracia, que no cree en la ley, que cree que tiene corona para hacer lo que le venga en gana y que cree que la Asamblea Nacional, cuando le otorgó amnistía por los 8 de octubre, le otorgó amnistía eterna e impunidad eterna, o sea, licencia para que lo venga absolutamente en gana. Hay gente que dice que fue deliberado para entrar con una presión a estos temas de diálogo. Y algo que me preocupa, yo no dudo y no voy a generalizar de que ahí hubo algún tipo de financiamiento irregular. Yo no me atrevería a cuantificarlo porque por eso están las investigaciones y esto debe ser un tema serio. Si lo hice como concepto válido, porque aquí no nos vamos a engañar, esto nace con algo de protestas y en el interín pues se van sumando todo tipo de agitadores violentos porque lo que le interesa es causar un caos deliberado que conlleve no solamente a que poner al Estado a merced de sus antojos, sino crear el escenario político posible para derrocamiento vía callejero o para forzar otros tipos de situaciones que pues tienen revestimiento de carácter constitucional o legal. Pero yo no me atrevería a decir monstruos, sino que pues están las investigaciones, pues están los aparatos de inteligencia del Estado en el buen sentido de la palabra, que no están para espiar a los opositores, sino para justamente prevenir este tipo de situaciones. Pero que ahí hubo financiamiento, aparte del romántico, sino del financiamiento irregular, no tengo la menor duda tampoco. De otro lado, al hablar de sometimiento, de agitación, de violencia, que evidentemente en el contexto del paro nacional hubo hechos de violencia, ¿no estamos acaso deslegitimando las demandas sociales? Lo pregunto por qué, porque si bien es cierto, el paro nacional arrancó con la protesta indígena como tal, luego hubo otros sectores que se fueron sumando, estudiantes, universidades, médicos, en fin. ¿No estamos deslegitimando todo eso acaso, Henry? Siempre he sido en ese tema más cauteloso con mis palabras. La protesta como tal es válida. Las calles son el origen de los grandes cambios en el mundo, no solamente aquí. Sin las calles, las mujeres no habían tenido acceso al voto y todas estas cosas. Las reivindicaciones sociales nacen de una protesta en las calles, obviamente. Yo eso jamás. Y he visto algunas declaraciones de las situaciones que está el país, a nivel de universitario, etcétera. Yo tengo la edad suficiente para ver errores, aciertos de los famosos paros en los 80, en los 90, de los trabajadores, de los educadores. Yo jamás voy a hacer eso. Pero también tengo la edad suficiente y la experiencia política para saber que de legítimos reclamos que nacen por problemas de ejercicio gubernamental y por temas de crisis, también hay un modus operandi. Principalmente hay que decir las cosas del señor Issa, hombre que no cree en la democracia, no cree en el Estado de Derecho, no cree en la ley, es un nuevo tipo de oligarquía lo que él representa. No nos confundamos con la forma en que se ven, sino con la forma en que actúan, donde evidentemente, más allá de los reclamos que podemos tener todos, y comprendo, hay otros fines, y ya tiene un modus operandi. Y no estoy hablando de la violencia, a mí no es que destruyen unas cuantas cosas porque eran a veces necesarias. No. Aquí hay otro tipo de ribetes, otro tipo de tácticas,
inclusive para generar algo que yo no he visto anteriormente. ¿Qué es qué? Estrategias, más allá que ellos no lo quieren reconocer, para terminar hambriando a la gente, ¿verdad? Porque esa parálisis, el tema de los alimentos, el tema de las medicinas, son estrategias urbanas para que el ciudadano que se encuentra en el 2019 al final, que pudo haber nacido legítimo por la protesta de los combustibles, y se va desnaturalizando, el ciudadano que esté en sus casas, de centro, de derecha, de izquierda, empleado público, privado, eso es lo que termina pasando. Quiere que esto acabe. Y no le importa cómo acabe, con tal que la gente tenga derecho a tener alimento, de poder salir, de que le llegue el oxígeno. Son tácticas, no me vengan a decir que son muy románticas, por así decirlo. Les pasó en Guayaquil, por ejemplo, sobre todo, y hablo de Guayaquil porque se empezó a sentir con mucha fuerza la última semana que no llegaban las verduras, que no llegaban las legumbres. El tema de las carnes. Menos que el tema de los últimos días de octubre del 2019. Pero en cambio sucedieron cosas y ustedes son gente muy aguda, muy analítica. Lo que sucedió en Cuenca en estos días no sucedió con la gravedad en cambio de octubre del 2019. Cuenca fue sitiada, y no me vengan a decir, insisto, tercera vez románticamente, de una manera jamás vista, con temas de salud y el tema de alimentos. Y eso es para desgastar. Eso iba a decir. No, pues obviamente, eso ya no tiene nada que ver con, insisto, una protesta social, de que tiene que ver con reivindicación no solamente económica. Yo saludo cuando la gente va a las calles porque ha sido motivo de una discriminación, por ser mujer, por su orientación sexual, por muchas cosas, por acceso a temas de justicia. No me vengan a decir que eso era de esa regambre. Peor cuando tú por escrito, y yo sí me leí el libro, yo no me leí una línea por las redes sociales, y en el libro inclusive me citan a mí, me citan mal, para variar. En el libro tú pones o esto o la barbarie. Así que, en todo caso, siempre el diálogo será positivo, pero tengamos claro cuáles son los antecedentes. Esto ni siquiera es contra Guillermo Lasso. Este modo operandi va a ir hacia cualquiera. ¿Pero a cargo de quiénes? ¿Quién está detrás de eso? Claro. Es una suma de actores que comienzan con una legitimación de una protesta que tiene varios puntos positivos. ¿Quién puede no estar de acuerdo con muchas cosas que están pasando? Inclusive yo jamás diría per se que es el tema de la CONAIE como tal, que es una institución como tal, respetable. Pero ahí hay cierto tipo de cosas que le llaman los infiltrados, pero no hacen absolutamente nada. Y se van sumando actores de todo orden que medran y viven del caos. Porque cuando tú estás jodido, porque has operado al margen de la ley, lo que más te interesa es que vivir del relajo. Porque en el relajo no llegan a ti, pues. No estás en el radar, ni de la justicia, ni del mando político. Le interesa la inestabilidad per se. Porque si a cada rato cambias autoridades del Congreso, si a cada rato cambias de presidente de la República, tú pasas silbando, pues. Ese también es parte, es otra arista del problema. Así vivimos del 97 al 2007, doctor. Con una diferencia adicional. Las luchas por el poder político, ahí vienen los golpes de Estado, los derrocamientos, etcétera. Ahora tienen un tema adicional, antes era particular. Que hay un tema pues de corrupción pues organizada que ha llevado a que medio mundo tenga boletas que le están dando vuelta, pues, y que tengamos exmandatarios sentenciados, no enjuiciados desde el inicio de la República, y prófugos y boletas de captura truchas. No, estamos hablando de sentencias. Este es un tema ya de otro orden, ¿no? Y ya no es uno, ya es varios, entre otros temas, más allá que creo también en la presunción de inocencia. No crea que es accidental, muchas cosas, y soy muy respetuoso en el tema, pero hay gente que quiere vivir del caos. ¿Buscando qué? Buscando, obviamente, impunidad de lo cometido o lo que pueda suceder. Y esto va más allá no quiere ser más directo en ese señalamiento, doctor. Mire, esto va más allá de quién es el presidente de la República. En la inestabilidad de todos los días, por cualquier orden, por búsqueda del poder, ya sea por dramas sociales o por causas económicas, obviamente hay gente que medra del relajo, ¿no? Pero por ejemplo, usted dice hay gente que busca impunidad, pero también hablemos de la parte institucional, pues, o sea, por un lado tenemos esa parte. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver esa gente que busca impunidad, que usted lo menciona, cuando, por ejemplo, tenemos un consejo de la judicatura en donde se han sabido grabar las conversaciones? Mire. Y se dice el uno, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, o voy a hacer esto, aquí, y que no sé qué. Aquí te voy a comentar algo. Y déjeme, solamente esto adicional. Tenemos un presidente de la Corte al que le suspendieron, cosa que yo no he visto en mi vida. Presidente de la Corte suspendido 2 meses.
hasta que finalmente regresó. No tenemos contralor titular, no tenemos defensor del pueblo titular, no tenemos defensor del público titular, ¿ya? Crisis de Has dado en el clavo. Mire, mentirnos entre nosotros de que aquí había institucionalidad, no llevemos. No existía, pero coincido en algo. A los niveles que se ha llevado esto, por comisión y por omisión, jamás. Lo que ya estaba frágil, ahorita es prácticamente inexistente, ¿ya? Y ya tú ves que no es que si son ciertas manzanas veas podridas, tú ya ves que es algo medio orgánico. Lo de la judicatura pues no tiene nombre. Bueno. Grabaciones más, grabaciones menos, con unas pintas que no merecen pues ningún tipo de confianza. El tema, por Dios, del Consejo de Participación Ciudadana. Los anteriores y esto, tú ya ves un patrón común pues de confianza absoluta, con lo cual deslegitima a las personas que van a terminar poniendo. Otro tema, ayer lo conversaba con académicos, etcétera. ¿Usted sabe el daño institucional que tiene la Contraloría General del Estado? No, eso es irreversible en este momento. O sea, los órganos de control, y ustedes tienen experiencia, siempre fue la élite del sector público. Sí, la Procuraduría, la Contraloría Banco Central, la Super tenían tradicionalmente, desde cuando fueron creadas, que respetaban al Estado, no al gobierno. Pudo haber habido errores, cuestiones, uno que otro mal funcionario, pero en todos los gobiernos. Hoy la lo de hoy, el golpe, que los dos últimos contralores sean unos sátrapas contumaces, de eso va a ser, disculpe, muy complicado la reversión institucional de esa desconfianza, porque encima eran los guardianes del erario público. Es como que el secretario de antidroga sea Pablo Escobar. O sea, siempre las cosas están mal. Siempre las cosas están mal, pero hay unas que pueden ser peores. O como que, no sé, pues, que el defensor de los derechos humanos sea violador. O sea, todo está mal, pero hay unos que ya sería pues impresentable, pues, ¿no? ¿De qué depende esa reconversión de la que hablaba? Para recuperar justamente esa confianza. No solamente es un tema, mire, no solamente es un tema normativo. ¿Pasa por un tema normativo también? No, eso es lo que dice. No es per se un tema normativo. Normalmente la norma, el derecho, recoge este cambio, esta convicción, este proceso, un tema que tiene que ver con cultura política y social, y después el derecho lo recoge. Aquí nosotros los latinoamericanos y los ecuatorianos en particular creemos que es al revés. Creemos que vamos a poner un artículo y al día siguiente esto va a cambiar por arte de vivir y loco. O sea, porque así es. Y no es así. Y yo sí creo que hay valiosas mujeres y hombres en el Ecuador predispuestos a hacerlo mejor. Hay. Lo que pasa es que hay también todo un sistema, un engranaje que complica. La gente no quiere participar en lo público y eso me desespera. Eso no está bien. Pero ¿qué van a querer participar si la Contraloría por una coma o por un punto les empieza a perseguir? Pues, doctor. Exactamente. Pues tiene que haber símbolos de confianza y hombres y mujeres que vayan marcando también, que vayan marcando la diferencia. Ahora y además el servidor público lo tienen estigmatizado, ¿ah? Que es lo peor. El servidor público es sinónimo de ineficaz, de corrupto, de ladrón, etc. Yo jamás iré así porque tuve una carrera de 23 años en el sector público. Usted en el municipio de Guayaquil. Que lo tuve en la Procuraduría también, en la Asamblea, por convicción. Yo creo en el tema del interés general. Me parece lo más loable que hacerlo por una filosofía, no por descarte. Mucha gente va al sector público dicen que porque no le queda otro. No. Yo respeto mucho a los funcionarios de carrera. Son los que sostienen los pilares de la administración pública, que no dependen de los vaivenes de los gobiernos de turno, que al final de cuentas tienen como paradigma el servicio público. Que le voy a poner un ejemplo. Uno de los más graves daños que le está pasando al gobierno nacional, ni siquiera, Fabricio, es el tema ideológico donde puede haber choque. El tema de la deficiente prestación de los servicios públicos. Eso está generando una crítica inusitada y fuerte en la ciudadanía que dice, señores, esto no tiene nada que ver con ser conservador, liberal o socialista. Los servicios públicos deben ser eficientes, deben ser oportunos, el Estado debe servir. Y no ha fallado, está fallando terriblemente en temas básicos. El tema de la provisión de medicinas, yo entiendo que están cambiando el sistema. El tema de los pasaportes, el tema de las cédulas, etcétera, nos está llevando de nuevo a un nivel que la gente ve al Estado, como que dice... Perdóneme, lo de las medicinas, independientemente de cualquier cosa, eso no tiene nombre. Es que no tiene nombre. Es un tema de gestión. Uno puede entender el tema pasaportes, el tema cédulas, el tema licencias, uno podría entender por múltiples factores. Lo de las medicinas, eso no tiene explicación ni perdón, doctor. Ese es un golpe letal. Un golpe letal que ha recibido el gobierno. E inclusive el seguro, que nosotros sabemos que per se es de los afiliados, que interpreten...
Hay una incidencia del gobierno por parte del presidente del directorio y también se le acusa como un tema de carácter público. Entonces eso va minando permanentemente el tema de la credibilidad, etcétera. Pero tenemos que salir adelante y quisiera ser propositivo porque el país no se le puede ir la mano, la gente, los ciudadanos, ¿no? O sea, y eso me tiene bastante preocupado de que saliera. Oiga, doctor, antes de que se nos vaya, como usted es guayaquileño, madera de guerrero, ¿cómo ve el proceso electoral que se avecina? Yo le decía antes de empezar la entrevista, digamos, yo nací periodísticamente en el 92, justamente en Guayaquil, y conozco mucho de la política de Guayaquil. Yo siento a priori que esta elección, versión 2023, me parece que va a ser la más dura desde el 92. Me parece que ahora sí va a haber contienda electoral. Es una lectura. Tanto para alcaldía cuanto para prefectura. No sé cómo le ve usted. Es una lectura correcta. Son otros tiempos. Cada campaña es un mundo aparte. Tienen dinámicas propias. Hay ciclos que se cumplen de una u otra manera. Hay nuevos mensajes, hay nuevas prioridades, hay nuevas demandas, hay nueva forma de ver las cosas por parte de los electores. Y coincido, no solamente es que ahora va a ser obligatorio que debatan, comenzando por ahí, ese cambio claro, normativo. Va a haber otro tipo de choque, ojalá, de posiciones. Ahora sí los candidatos a la alcaldía van a debatir. Vamos a ver el tema. Muy necesario. Qué pena que tuvimos que nosotros ponerlo como una obligación de lo que antes de haber sido algo de cultura política. Pero bueno, está ahí. Entonces sí. Y conversamos antes de los micrófonos situaciones del año 92, que ahora son 30 años. Hay escenarios que son medio irrepetibles. Y eso es lo que estudia la ciencia política, los fenómenos políticos. Usted no puede comparar el fenómeno político que constituyó que Febres Cordero vaya en el 92, después de haber sido presidente a la alcaldía, a este proceso de rescate y reinserción después del Bucaramato en Guayaquil y todo lo que nosotros vivimos, con otros procesos ahora, con otras necesidades, etc. Entonces, ojalá que la ciudadanía tenga lo mejor de las propuestas, más allá que las campañas siempre va a haber choque. Ojalá que sea choque de ideas. Siempre va a haber confrontación. Yo no le temo a la confrontación. Estoy armado para el debate per se. Pero ojalá que el elector tenga lo mejor de las propuestas de los partidos, porque se vienen también nuevos tiempos en general. ¿Y usted sigue siendo socialcristiano o no? Le he repetido unas 12 veces que yo soy adherente de Madera de Guerrero. Correcto. Pero soy un agradecido. Sí, Madera de Guerrero es. Bueno, déjame terminar. Siempre me hacen la pregunta, te voy a contestar 13 veces lo mismo. Dele, la 13. Agradezco al Partido Social Cristiano que, sin ser afiliado, me permitió que lo represente en la Asamblea Nacional 8 años. ¿Por qué le hago por decimotercera vez esta pregunta? ¿Ya? ¿Por qué le hago esta pregunta? En esta contienda, al menos en esta parte preelectoral, tendremos a Cintia Viteri, a Susana González, a Nicolás Lapenti, a Cristina Reyes posiblemente. ¿Cómo le suena eso? O sea, Cristina Reyes y Nicolás Lapenti, que eran... digamos, del Partido Social Cristiano, cercanos en su momento a Nebot. ¿Cómo le suena a usted eso? Primero, todo el mundo tiene el legítimo derecho a participar. No creo ni me voy a resentir en general, más allá que no estoy haciendo política partidista ahorita. Creo que todo el mundo tiene que darse el tiempo. No dicen que tienen que venir nuevas caras. Entonces, después que fui 8 años candidato y parlamentario, hay un tiempo para todo. Pero primero, me parece dable que cualquiera que pueda y esté en el marco de la ley participe. Y segundo, para poder rematar ese análisis, quisiera hacerlo sobre hechos concretos. No puedo especular sobre una especulación. Cuando la señora Cristina, y amiga mía Cristina Reyes, se lance y confirme, si eso es así, pues podremos opinar cuáles son sus posturas, el escenario. E igual con Nicolás Lapenti. Pero él ya anunció. Ya lo oficializó. Vamos a ver cuando se lance cómo le va. No le veo mucho éxito a esa candidatura en el tema del economista Lapenti. ¿Y lo de Andrés Guzmán, concejal social cristiano? He escuchado, otra vez más, todo el mundo tiene derecho a participar. Habrá que ver con qué movimiento, tengo que se llama algo, he escuchado extraoficialmente que es un movimiento que se llama Reto, por así decir, pero veamos primero que se confirme. Todo puede pasar. Hay gente que usted sabe, hay gente que es muy conocida, pero tiene alto nivel de negativos. Y eso en política no sirve para nada. Es que ser conocido no significa que le quede. Puede ser que haya gente que está mucho más abajo, pero no tiene resistencia. Ahí viene el mundo de los consultores, que ahora veo que los consultores hablan más que los candidatos en las redes sociales. Un fenómeno nunca antes visto que solo sucede en el Ecuador. Ahora los consultores son los que están adelante y los candidatos están escondidos. Así que todo eso habrá que ver. Lo importante es que vayamos a un proceso electoral, elecciones, sufragios libres,
que es lo más importante, y ojalá que el pueblo ecuatoriano pueda y sepa elegir bien. Correcto. Ya que hablaba brevemente de que los ciclos se cumplen y se van cerrando, diríamos que es hora de que la era social cristiana, al menos en Guayas, también se vaya cerrando y se dé paso. Yo cuando me refiero a ciclos son inclusive personas de nuevas propuestas. Si en este caso la 6, el Partido Social Cristiano, con la doctora Cintia Viteri, presenta buena propuesta, los números están ahí, de hecho es público y notorio que ella parte de esta elección con muy buenos números, cualquier cosa puede pasar, pero parte con muy buenos números. Si el nuevo electorado, con estas premisas, con esta capacidad de trabajo, con esta vocación que ya tiene por lo social, sigue aceptando, es lo que llamamos nuevas demandas. Ya en el 92, de esa reconstrucción post-Bucamarato, eso ya no existe, no se puede vivir de los recuerdos, señores. Cada elección, cada tiempo necesita nuevos retos y nuevos desafíos. Al final de cuentas, para eso es la campaña, y los electores son los que van a tener que definir. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Como siempre. A Henry Cucarón Camacho, ex asambleísta y político, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre la coyuntura política y también preelectoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.